Bienvenidos todos y todas a esta nueva charla con artistas contemporáneos mexicanos que tienen vinculación con España. Y en esta ocasión tenemos de invitada a Isabel Leñero. Isabel es la artista que está exponiendo desde el día 1 de diciembre aquí en nuestras salas de exposición. Isabel, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ahora voy a contar un poco de tu currículum a todos los que nos están escuchando y luego platicamos un poco las dos. Muy bien. Como decía, Isabel es la artista que tenemos el honor de que esté exponiendo en nuestras salas, que estará hasta el 9 de febrero del año que viene, la exposición. Es egresada en pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de México, en la que tuvo a maestros como Gilberto Aceves Navarro, a Enrique Estrada o Gerta Gruber, entre otros. Ha expuesto su obra individual y colectivamente en Brasil, España, Francia, Kenia y México. En México ha expuesto individualmente en el Museo de Antropología de Jalapa, en el Museo de Arte de Sonora, MUSAS, el Poliforum Cultural Siqueiros, en el Museo de la Historia de Tlalpan, el Instituto Veracruzano de Cultura, el Instituto Cultural Hospicio Caballas de Guadalajara y colectivamente en el Museo Nacional de San Carlos, el Palacio de Bellas Artes, el Rufino Tamayo, el Museo José Luis Cuevas, el Museo Carrillo Gil, el MACO de Oaxaca, el Centro Cultural de Tijuana o la Pinacoteca de Nuevo León, entre otros. Para aterrizar su relación con España, comienzo señalando que a mediados de la década de los 80 vivió 2 años en Madrid gracias a una beca de la Secretaría de Educación Pública, donde tomó cursos de arte actual en el Círculo de Bellas Artes con Frederica Mar, con Gustavo Torner, con Jordi Teixidor, Ángel Nagel o Mitsuo Miura, entre otros. Expuso en este mítico espacio en el 86 en la muestra de los talleres de arte actual y también colectivamente en Cáceres en una muestra de pintores mexicanos en el 87. En el 93 mostró su obra en la colectiva La Pintura Herida en la Fundación de la Caixa en Terrassa. Ha compaginado su actividad artística en la enseñanza y la colaboración periodística en la revista Proceso, donde escribe sin cultura, desde hace muchos años. Ha sido becaria del Sistema Nacional de Creadores del FONCA del 2010 al 2013 y su obra forma parte de colecciones particulares tan emblemáticas como la de Juan Antonio Pérez Simón, del Tecnológico de Monterrey, en la sede de Santa Fe, amigos del Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte de Sonora. Tu trabajo se ha concentrado en el tema de la naturaleza orgánica como punto de referencias para incursionar en sus búsquedas estéticas formales, expresivas y conceptuales. Tu investigación ha transitado por terrenos diferentes donde la naturaleza sigue siendo un referente para crear su discurso imaginativo. La muestra que presentamos, Geografía de las plantas mexicanas, estará abierta, como decía, hasta mediados de febrero del año que viene. Recoge 89 pinturas, como las que tenemos aquí detrás de nosotras, sobre papel, que reinterpretan los 89 ilustraciones del Códice de la Cruz Badiano. Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, del latín, pequeño librillo de hierbas medicinales indias. Es un manuscrito que recoge plantas medicinales usadas por Martín de la Cruz, médico tlatelolco, y que fue traducido al latín por el escritor xochimilca Juan Badiano. Cabe citar que en esta exposición, en la sala de abajo, tenemos la reproducción de todas las ilustraciones del Códice de la Cruz Badiano, la cual es algo insólito que nos ha dado en otras ocasiones, realizado con autorización de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, esta es la primera vez que se presenta este proyecto. Sí, exactamente. Cuéntame, lo primero, para que conozcan un poco más los que nos escuchan, no solo tu trabajo, sino este proyecto en concreto. ¿Cómo surge el proyecto de reinterpretar el códice y cuándo lo empiezas a realizar? En fin, bueno, este que es el primer libro de medicina de América. Sí, bueno, como tú habías dicho antes, a mí la naturaleza siempre ha sido como un
pretexto y un detonante conceptualmente y formalmente para trabajar. Entonces, pues el encuentro con este códice tan bonito, pues obviamente despertó en mí el interés de hacer una lectura y un conocimiento a través del dibujo, ¿no? Entonces eso es lo que más me interesó conocer a través de las diferentes estrategias técnicas y dibujísticas de cómo entrar a la bidimensionalidad a través del códice. Entonces fue muy interesante este proyecto porque no tenía yo todavía bien claro qué iba a hacer, pero la posibilidad de ir leyendo a través del dibujo todas estas imágenes trabajadas por los indígenas fue justo lo que de repente me empezó como a motivar a hacer una investigación dentro también del dibujo. Cuántos matices, cuántos registros, cuántas posibilidades técnicas y conceptuales podía yo tener a través de este pretexto formal que era el códice, ¿no? Eso fue en un principio. Hace unos días en una visita comentabas precisamente que el códice se hizo por muchas manos y que entonces había muchas distintas técnicas y acercamientos y que por tanto tú también habías desarrollado distintas maneras de afrontar las reinterpretaciones, ¿no? Claro. Y aquí podemos verlo incluso, ¿no? En estos mismos que están aquí, con fondos, sí, con técnicas más de acuarela, más dibujísticas. Sí, lo que sucedió es que, bueno, el primer encuentro, como te decía, es formal, ¿no? Como el interés formal, aparte de que es un libro precioso, y cada placa tiene como una propuesta diferente, por eso mismo, por haber sido varias manos las que los dibujaron. Y por supuesto que paralelamente fui haciendo toda la investigación histórica, social, y bueno, casi no médica, pero de irme enterando de qué iban las plantas, por qué funcionaban así, dónde estaban, qué curaban. Pero yo todo esto iba como alimentando el proceso creativo a partir de conocer dibujándolas, ¿no? Fue un trabajo más o menos como de un año y medio, en donde las reglas fueron, primero pues nada más fue el tamaño, donde yo decidí hacer un solo tamaño, papel hecho a mano. El papel hecho a mano, ¿no? Que también le confiere como una... Sí, como una calidad que tienen los códices. El tamaño también, porque el tamaño del códice es mucho más pequeño. Yo busco un tamaño intermedio y bueno, fue un trabajo más o menos de un año y medio en que yo estuve inmersa en este proyecto. Antes y durante la pandemia. Y bueno, fue un trabajo mucho más arduo de los 89 que están en el resultado, sino que fui haciendo una selección, ¿no? Y eso, como hacer un registro lo más, para mí el registro más amplio que yo pudiera tener para abarcar el dibujo. Y el dibujo eso, como una forma de pensamiento y de eso conocimiento. Eso quería mencionar, el otro día hablabas eso, del acercamiento al dibujo como forma de pensamiento. Sí, porque es una manera de conocer. Una frase sí, fundamental, sí, porque como que porque uno tiene conoce. Mucha importancia, ¿no? Sí. Quizá hay mucha gente que cree que el dibujo es una obra menor, que puede ser casi como preparatorio de trabajos finales. Sí, y no, realmente el dibujo tiene una vitalidad y una prontitud que va registrando exactamente como el pensamiento, es como ver a través es como ver a través de las manos, ¿no? Y otra de las cosas fascinantes del Códice Badiano es que como es en una etapa muy temprano que lo dibujaron los indígenas, la impronta del dibujo prehispánico es increíble. Entonces eso es lo que le da también un valor muy importante y muy relevante a este tipo de dibujo. Aparte del médico, porque realmente toda la ilustración de las plantas eran plantas de uso medicinal. Y muy poca, todavía hay muy poco del dibujo más europeo, de un dibujo como más analítico, más académico. Aquí hay un dibujo como mucho más fresco, mucho más inmediato y muy mexicano, a fin de cuentas. Yo me reconocía en muchos de estos registros que uno ha ido viendo y asimilando en los códices de la pintura prehispánica, que salen a la hora que uno está trabajando, ¿no? Aunque no te lo plantees como de antemano.
Y aunque Isabel estás diciendo que las imágenes corresponden directamente bueno, que has hecho muchas más, pero que evidentemente corresponden a la ilustración tuya, la ilustración reinterpretada a la ilustración original del códice. Sí, y esos son los 89 que presentamos. Exactamente, o sea, que podríamos haberlo, sí. lo pensamos mucho, ¿verdad? Sí. La museografía, si poner la imagen del códice, que tenemos la reproducción al lado de tu obra, sí. Decidimos hacerlo de otra manera. Pero... Sí, exactamente, y eso también fue muy importante, porque una cosa es el trabajo que uno va haciendo directamente, que ya eran únicamente los dibujos, y el espacio, que a pesar de que tú y yo teníamos contacto de cómo íbamos a montar, y me mandaste los planos, en fin, todo eso, hasta no estar aquí en el espacio pudimos hacerlo, y creo que quedó muy bien porque no es una cuestión didáctica en el dibujo y la reinterpretación, es como un detonante de, y cada uno es independiente de, ¿no? Hay unos que para mí era imposible no rescatarlos casi íntegros, ¿no? Pero bueno, ahí estaba mi mano, y los años intermedios de manera de ver el dibujo, y estaba yo con todos mis recursos para hacerlos, ¿no? Claro, toda tu experiencia de tantos años de producción, con distintas técnicas, ¿no? y sí. Capacidades, ¿no? Sí. Hiciste también una reproducción de una de las páginas que está escrita, de las primeras páginas del códice, sí. que la hemos puesto también con la última ilustración al sí. lado. Ahí imitas un poco el trazo sí. de... Es que la tipografía en muchas ocasiones es parte de, así como los márgenes son parte de la pieza, en todos la tipografía también es muy sugerente, ¿no? Y entonces, claro, pues era muy apetecible poderlo como también incluir en el propio dibujo, ¿no? Tenemos que indicar que también tenemos un códice, un facsimil del códice, sí. que está en la biblioteca Octavio Paz, y lo hemos puesto también para exhibición, y así se puede ver el tamaño original, ¿no? Del códice. Sí, esa fue de las ventajas, ¿no? De que acabó siendo muy completa la propuesta, ¿no? Tanto de los dibujos que quedaron perfectamente acomodados en la galería, ¿no? Sí. Porque pues, siendo 89 es como difícil, ¿no? Y también el códice todo junto para que se pudiera ver y se pudiera apreciar. Entonces ha sido una experiencia muy bonita y muy enriquecedora también. Pues lo que siempre pasa con una exposición, una cosa es cuando uno está en su taller trabajando y todo el universo que se crea, y después ya sacarlos afuera, ¿no? Y bueno, y para mí... Y estar aquí, que eso exactamente. Es la primera charla que tenemos de este programa en la que estamos presencialmente. Claro, sí. Aunque la lancemos para que en directo la pueda oír mucha gente, pero no hemos podido traer a muchos de los artistas que hemos programado en los últimos tiempos aquí por la pandemia. Claro. Entonces es un placer haber trabajado en situ. Sí, claro, sí. Y estar como en todo el proceso del antes de la exposición, el durante y el después de la exposición. Y en estos días, que tampoco te has vuelto corriendo, porque tú llevas viniendo a España muchísimas veces, desde los 80, ¿no? Estábamos diciendo que en distintas ocasiones has expuesto desde que viviste aquí. En esa época coincidisteis una serie de artistas mexicanos que estuvisteis aquí. Estabais Ana Casas, Ariel Orozco, ¿no? Carlos Vidal, que todavía sigue por aquí, Eniac Martínez, ¿quién más estaba? María Serrano también. Sí, también. ¿no? Sí, fue una época muy bonita. Bueno, para mí fue una época vital importantísima. Varios de ellos han tenido individual con nosotros, sí, ¿no? Claro. Y poder llegar a Madrid y compartirlo con toda la gente y con todo el recuerdo de que aquí fue cuando yo pensé que en Madrid, después de haber estudiado la carrera en México, aquí es donde ya realmente pensé que, que ella va a ser pintora y que mi vida se iba a encargar de eso, ¿no? Y entonces después, el estar viniendo mucho aquí por amigos que tuve muchas relaciones, ¿no? Siempre ver exposiciones, el Museo del Prado, indudablemente, siempre ha sido un referente muy importante en mi vida. ¿Por qué crees que en esa época coincidisteis tantos?
mediados de los 80. Pues no sé. ¿Crees que, pues, no sé, os No atrajo sé, a lo mejor esa idea de la movida madrileña? No sé, porque mi hermana estaba estudiando aquí y después por eso yo me vine después de la carrera. Ella ya llevaba un año aquí, yo me vine. No, pero fue coincidencia. Yo, digo, a Enya lo veía en la universidad, a María la veía en la universidad, a Ana era amiga mía desde antes, a Gabriel estudiamos juntos, pero fue como coincidencia que todos al mismo tiempo estuviéramos aquí. Seguramente eso ha pasado muchas veces, nada más es que se junten, ¿no? Quizás no en un momento tan concreto, sí. Así. Bueno, aquí lo que pasaba es que el Círculo de Bellas Artes a mí me dio justamente un panorama mucho más amplio de todo, porque tuve la oportunidad de estar 2 años con pintores en talleres diferentes. Entonces, lo que puedes aprender, una de las maneras de ver la pintura, de la manera de abordarla, de la manera de conceptualizarla, pues fue riquísima. Por eso yo creo que fue tan fundamental en mi trabajo, sí. Por eso era tan importante para ti presentarla en España, ¿no? Por primera vez, porque no la has presentado en México todavía. No, todavía, sí. Y está siendo muy interesante también la reacción del público, ¿no? Estamos teniendo visitas distintas, con distintos públicos, con los actos que también estamos organizando y está habiendo muchos comentarios sobre el proyecto, incluso acercamiento de gente que puede venir porque le interesa la botánica, desde poder ver el códice a ya un público más especializado de arte contemporáneo, ¿no? Sí. Esa experiencia también es muy grata, ¿no? Muy grata, sí, que después del trabajo que uno hace en solitario, ¿no? Tiene después que necesita hacer en solitario a fuerzas, luego ya tiene su otra parte donde ya estás fuera de ti y es como otra manera de concebir lo que uno hace, o de ver, o de pensarlo, o de verlo. De hecho, también estar en la galería uno se vuelve a encontrar con esos dibujos que también respiran de otra manera, que en el estudio están más claro, y que están como muy ligados a mí, ¿no? Sí. A lo que estoy buscando y a lo que estoy viendo, y las veces que los repasé y las veces que los volví a repasar y a ver, y aquí están como pues ya fuera de mí, ya son como independientes a todo este proceso, ¿no? Sí, fue un trabajo muy bonito porque realmente la cuestión formal que planteaba, que era lo que a mí me inquietaba, ¿no? Fue saliendo en estos dibujos, o sea, como estar fijándote ¿por qué la planta se va para acá? ¿O por qué la interpreta él así? ¿Por qué las flores las ponen así? Porque es una abstracción completamente sofisticada, muy sugerente, muy atractiva, que a fuerzas alimenta y se une a mi construcción del dibujo y de las plantas y de todo esto que para mí ha sido como mi hilo conductor, ¿no? Es un vocabulario que se empieza a ampliar gracias a cada trabajo que se va sumando, ¿no? Quería mencionar, para que se pueda visibilizar bien todo el trabajo, a quien nos está escuchando y no va a poder venir a la exposición, que tu hija Julia Bolaños Leñero ha hecho un magnífico trabajo haciendo un catálogo digital y todo el diseño tipográfico de la exposición, que ha quedado unificado, tanto hoja de sal, banner, en fin, todos los materiales que tenemos a disposición del público, y se puede visibilizar ese catálogo en la página web nuestra de la embajada, en la parte cultural, donde está la exposición. Claro. Hay un link donde se pincha y se puede ver todo el catálogo que ha hecho. Y en este catálogo, digo, además de eso, de la aportación que pudo hacer Julia y de concebir el proyecto de una manera mucho más, que tuviera mucho más apertura, que también saliera de mí la posibilidad de haber trabajado con varias personas que me ayudaron en los textos, el primer texto que tuve de Sandra Cetina, el otro texto que tuve de Ana, que me ayudó a hacer el texto el que hizo ella, el texto de Sala, ¿no? Y yo un poco otro texto donde yo explico todo mi proceso. Entonces, bueno, todas estas aportaciones como que se juntan para un proyecto en común, que eso es muy bonito, porque de verdad que el trabajo de uno es súper solitario y después ya sales al mundo como con varias gentes que les puede interesar, con otras miradas, con otras
maneras de pensar, entonces eso enriquece mucho el cómo va trabajo. creciendo y desarrollando el proyecto original en muchas más cosas, ¿no? Claro, La vida que va adquiriendo, ¿no? Sí, su vida propia que él solito va teniendo, ¿no? Pero claro que a fin de cuentas todo eso tiene por tener una plataforma tan importante como el instituto, ¿no? Y bueno, ahora sí que con gente tan profesional, que todo lo hizo como muy entrañable, muy profesional. Para mí todo, nada era complicado, todo era cuestión de trabajar en conjunto. Sí. Gracias ahora sí que al internet, todo esto, nos pudimos como ir comunicando muy bien, la información todo fue como entre muy profesional, eso lo que hace lo profesional es que lo hace muy agradable, muy entrañable, y el trabajo de uno que por sí mismo le cuesta a uno decir, ay, ¿qué va a pasar? Yeah. Tener la confianza de que iba a estar montado bien, claro, y para nosotros también ha sido una satisfacción que vinieras, porque ha sido muy frustrante en otros proyectos que también eran maravillosos ver que el artista, como nos pasó con Susana Casarino, con Pia Litoma anteriormente, que no podían venir y que lo sufrían, ¿no? Estar en distancia de cómo le haces sentir que aquí está gustando, que sí ha quedado bien, pero no está en sala, ¿no? Para darnos un abrazo y lo conseguimos, ¿no? Claro. Y al final estamos para eso, para que también estéis como contentos del resultado, ¿no? Claro. Bueno, otra de las cosas que tenemos gracias a que has venido es que nos has traído un ejemplar para la biblioteca, un ejemplar de esta publicación que está aquí entre nosotras. Isabel Leñero, La promesa de la imagen, es un catálogo que se queda en la biblioteca, en la biblioteca que tenemos de acceso público aquí en el instituto. Sí. Y bueno, pues aquí es un trabajo también de diseño de tu hija, sí, es una maravilla. Hay distintas series, yo quería que nos hablaras un poco de esta, a ver si lo puedo abrir bien para cámara, bueno, si no... Esa es la lista de obras, si quieres un poquito más un poquito más adelante, ¿verdad? Sí, es que este catálogo es la reunión... Aquí veo que esta es la serie que llamaba Síntesis del 2018, no sé si se aprecia bien, pero bueno, si no después pondremos imágenes, en la cual hiciste, pues evidentemente una síntesis sí. de todo tu universo vegetal. Me parece maravillosa. En el catálogo hay textos también de toda la gente que ha escrito sobre mi obra. Este es de la exposición en el maravilloso Museo de Antropología de Jalapa y en el Musas. Cursillo, ¿no? Se reunieron estas dos exposiciones con más o menos, fueron como 50 obras, trabajé muchísimo, fueron como 3 años de trabajo y luego se pudieron exponer en 2 buenos museos y en 2 lugares estupendamente diferentes, o sea, era el mismo proyecto de la promesa de la imagen, pero obra suficiente como para estar paralelamente en dos espacios museográficos. Entonces también tan lejanos, uno tan en el norte y otro, ¿verdad? Y este trabajo también es la mayoría, toda la obra es en óleo. De hecho, lo que tú enseñaste de síntesis, eso no lo expuse en el museo, eso es curioso. Porque todo lo que expuse era eso, la promesa de una imagen que iba a aparecer, y tiene como punto de partida, pues igual la misma naturaleza, ¿no? O sea, no también me hay como aguadas y también como distintas capas, ¿no? Sí, como todos son óleos, esto es lo mismo, son registros formales de la naturaleza, de cómo la veo, cómo la concibo, ¿no? Que son como detonantes para pintar, o sea, para poder y tienes fragmentos de textos desde Raquel Tibol hasta nuestro querido Alberto Ruiz Sánchez. Ruiz Sánchez también, sí, que hizo de otra exposición mía. Entonces, pues, este libro es como la reunión de, pues, de como el fin de un trabajo a Sobel. Sí, a mí también, pero eso no me di cuenta hasta después. Qué impresionante, ¿verdad? Sí. Sobel, artista español que está en el Museo de Cuenca, que supongo que visitaste, ¿no? Sí, bueno, muchísimas veces, sí, a mí también me sorprendió eso, van saliendo todos esos referentes que vas teniendo tanto formalmente como conceptualmente, ¿no? Y esta era, pues fue obra de gran formato
y afortunadamente quedó registrado en este libro, ¿no? Maravilloso. Y luego ya vino esta Eso es una cosa muy importante, que también van quedando como estos depósitos en nuestra biblioteca, luego que viene después, ya ha acabado la exposición y no la pudo ver, pero tenemos como todo el material aquí. Y ahora esto, ¿no? Lo que decías del catálogo digital, pues es otra forma también de acercarse a la obra, ¿no? Que no es lo mismo, pero que ojalá se imprima para que también lo tengamos, ¿no? Este es el que tuvimos aquí. Sí. Bueno, también me gustaría que nos hablaras del proyecto Figuraco 27, en el que, que comentábamos que Alberto había escrito, ¿no? Pues ese fue un proyecto también muy bonito que hice en el Museo de Historia de Tlalpan, que es un museo muy grande también, y es que para mí exponer es todo un esfuerzo completamente diferente al de producir, ¿no? Y entonces estos espacios tan grandes a mí me hacen son mucho un reto, bien. ¿no? Son un reto, pero me hacen mucho bien porque después de trabajar mucho tiempo, de reunir toda la obra, de verla, de darle vueltas, el que puede estar en un espacio amplio, ¿no? Y en esa exposición, por ejemplo, que le puse Figuraco 27, sí, exactamente era el nombre de la calle donde yo vivo, donde está mi estudio en Coyoacán. Entonces por eso le puse, se llama Figuraco la calle y 27 el número, y entonces así le puse la exposición. Porque era un trabajo donde lo geométrico y lo orgánico se juntaban para convivir y encontrar otro tipo de registro, ¿no? Una intelectualización de la naturaleza a través de la cuestión geométrica y de lo orgánico en sí mismo. Entonces fue una combinación muy, muy divertida, ¿no? Y muy prolífica porque fue una exposición muy grande, y ahí fue donde Alberto escribió, tuve la fortuna de que escribiera en mi catálogo, ¿no? Bueno, has tenido grandes firmas, ¿no? Que han escrito sobre ti. Y bueno, mencionando a los escritores, cabría mencionar que eres hija del dramaturgo Vicente Leñero, y quería preguntarte cómo ha influido el ambiente cultural que podrías tener en casa, en fin, su figura. Sí. No, bueno, pues fundamental, en mi vida fue fundamental la vivencia tan directa del arte, de la creación. No más que el arte, era como la creación, los problemas creativos, cómo enfrentarlos, cómo verlos, cómo lidiar con ellos, y eso yo lo conviví mucho tiempo, lo hablaba mucho con mi papá. Entonces yo creo que muchas maneras de ver... O sea, lo del folio en blanco es igual que el ¿no? El lienzo en blanco. O sea, y la manera de experimentar, de cómo vas haciendo las búsquedas, cómo vas haciendo los registros. Mi padre también tenía muy buenos recuerdos de Madrid, él había estudiado aquí en Madrid también, entonces por eso después vino mi hermano y luego vine yo, porque era un poco ese legado de mi padre cuando estuvo aquí. Que tu hermana la dramaturga, que también ha venido y hemos hecho proyectos con ella, sí. Entonces las dos estudiamos aquí, ¿no? Entonces las dos también hemos producido aquí y después hemos expuesto y ella ha presentado sus obras. Y mi papá venía a dar unos talleres aquí de guión, ¿no? Muchos años, vino muy seguido muchos años. Y entonces la convivencia, pues eso, era... Tu relación con España viene también de ahí, ¿no? Como heredada, ¿no? Sí, como heredada. También porque fuiste al Colegio Madrid, ¿no? También. Hemos descubierto hace poco con una amiga que reside aquí, que vino, ¿no? En la inauguración. Eso también te hizo tener una relación, pues, con todos los exiliados. Sí, como muy cercana, muy natural, ¿eh? Como que no piensas mucho, claro. Luego, pero al final dices, es que siento España un poco más cercana, ¿no? Claro. Es como de repente te das cuenta y dices, ay, mira, es verdad, pues si todos mis amigos de la secundaria y la preparatoria fueron del Madrid, y a muchos los sigo viendo y sigo conviviendo con ellos, ¿no? Que también eso es una fortuna también para nosotros, la gente que ha pasado, como María Luisa Capella, que fue parte del equipo del instituto antes de ser directora del Fondo de Cultura Económica. Ajá. Y que había sido directora del colegio, ¿no? En Madrid, o distintas figuras que después de estar viviendo en México vienen en unos años a vivir aquí, como fue Tomás Segovia. Sí, exactamente. Sí. Y eso para algunos, como en mi caso, ¿no? Me dio la posibilidad de conocer cuestiones de la historia de mi propio país que
que gracias a todos los exiliados. Ah, sí, pues sí, eso es otra versión, claro, hacer, ¿no? claro. Y eso te ha hecho también a ti tener una vinculación con el país. Sí, exactamente, ¿no? Sí, exacto, una vinculación muy cercana, ¿no? Sí. ¿Y cómo notas ahora España en esta última viaje que has hecho después de la pandemia? Supongo que estabas deseando volver a viajar. Claro, yo antes de hecho la exposición esta se movió, ¿no? Algunas veces se movió porque por la pandemia, ¿no? De cómo se fueron organizando, ¿no? Y yo hice la propuesta de esta exposición cuando estaba Jorge Hernández, y Jorge Hernández me dio como muy buena acogida para apoyar el proyecto, ¿no? Y pues se fue como moviendo la exposición hasta que llegó hasta estas fechas que son cuando, o sea, las exposiciones surgen cuando tienen que ser, ¿no? Yo tenía miedo de que fuera a haber mucho frío, pero afortunadamente no está tanto. Y lo que pasa es que para mí venir a España cada vez se va sumando más como el habitarla, el vivirla, sin tener esa necesidad como de cuando apenas conoces una ciudad que tienes que conocer esto y esto y esto. Ya. Aquí realmente... Aquí vives. Sí, ¿no? como que la vives y no tienes que estar yendo, veo todas las exposiciones que puedo, voy al Prado todas las veces. Sí, pero también puedes ir a una inauguración porque ya te conocen los museos, exacto, ¿no? Y entonces es una quedamos mañana para ver tal exposición. Y eso cambia tu manera como de acercarte. Y tienes ¿no? amigos, artistas, ¿no? Artistas que son las mismas que hice cuando yo estudié aquí, entonces pues vuelvo a llegar con ellos. Pero como somos otros, ¿no? Sí. Vamos evolucionando nosotros también. ¿Cómo has sentido en Madrid en este último viaje después de todo lo que hemos vivido todos, ¿no? De la pandemia? No sé, ¿qué impresión tienes? ¿Qué impresión tengo? ¿O todavía no te has dado cuenta? No, todavía no me he dado mucho cuenta. La misma un poco como la que tengo en México, que todos estamos como muy deseosos de convivir, pero al mismo tiempo tienes como mucho miedo que te quitas la mascarilla para, ¿no? para tomar un vino, pero te lo pones, para las exposiciones, si te la pones o te la quitas, de los aforos que están con más gente o menos, ¿no? Un poco eso pues sí se vive como se vive allá, y aquí que han sido tan cuidadosos con la pandemia, aquí está muchísimo más ordenado el cubrebocas, ¿no? Que en México, por ejemplo. Sí, o en otros países europeos. Entonces pero bueno, eso también, pues pero digo, son tonterías, o sea, son cosas como, son cosas que pareciera que no importan, pero sí importan. No, pero todos hemos tenido la muerte muy presente, ¿no? Todos, sí, el riesgo. Mucha gente que ha fallecido sus padres, y eso. Sí, bueno, y lo que nos ha pasado a todos de cómo pensarnos, ¿no? Cómo pensarnos a nosotros mismos también, lo del el viaje que dices tú, pues viajar tan peligroso, detengo mi vida, no la detengo, hasta donde sí y hasta donde no. Todas esas preguntas que nos hemos hecho a partir de la pandemia, pues siguen, ¿no? Y ahora es la convivencia con mis amigas acá diferente, es como ¿no? O sea, me parece como que el hecho de traer el códice aquí, que se hizo para traerlo, ¿no? Sí, para acá, sí se cierra, ¿no? Parece que se cierra como un círculo, ¿verdad? ¿No? El uso medicinal con la enfermedad, ¿no? Sí, eso es mucho lo que es curioso, porque es el texto de Sandra Cetina, que ella, su lectura de la exposición es un poco eso, ¿no? Es como, de hecho su texto se llama Jardines Curativos, ¿no? Que yo especialmente no lo había pensado así, pero es muy bonito y muy interesante la lectura de una historiadora de arte que lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Como todas estas plantas son requeridas para curar al virrey, ¿no? Y se traen las plantas y el códice se queda aquí guardado, luego acaba en el Vaticano y después del Vaticano se entrega a México. No me has dicho que eres de 1552, el códice, sí. Y que pueda ser de los códices rescatables y que se encuentra ahora en la bodega del Museo de Antropología y que lo puede visitar quien quiera, y que después lo exponen en varias ocasiones. Y con manos indígenas, ¿no? Sí, y el librito así, aparte es un libro bellísimo, o sea, es muy difícil que a nadie le sea atractivo, es como muy atractivo, ¿no? Y luego estando aquí a unas cuadras del Jardín Botánico, también, donde alberga también
varias de las Sí, los otros, las expediciones, ¿no? Las de Granada, de Mutis, de Hernández, sí hay muchos, sí. Ya eso será para otros sí, proyectos. no, pero que de alguna manera claro. tienes, o sea, estamos muy cerca, Carrera San Jerónimo, con el botánico, ¿no? Sí. Y hace como el guiño, ¿no? De Sí. otras expediciones. Sí, son como las coincidencias de todo que pues son muy agradables, ¿no? Que pues, suceda. Pues un placer, de verdad, charlar contigo, acercar un poco tu muchas trabajo y el gracias. proyecto a todos los que nos escuchen. Seguiremos viéndonos porque tú vas a seguir viniendo a España como has hecho desde los años 80, ¿no? Sí, exactamente. Y esperemos que pronto esté impreso físicamente el catálogo también para que esté aquí y sigamos imaginando muchas cosas. Espero que también la exposición itinere, ¿no? Exactamente, ya que está del otro lado. No solo en España, sino por otros países europeos, ¿no? Sí, y bueno, pues un placer tenerte así, de podernos agarrar, porque todas las charlas que hemos tenido han sido a través de pantalla, fue un programa que empezamos. Esperemos que esta sea el inicio de las otras que bueno, hemos tenido actos, pero no en el programa con artistas contemporáneos, han sido todas virtuales, y aunque la lancemos virtualmente también, es un placer tenerte aquí con nosotros y que hayas estado aquí en la embajada presentando tu magnífico proyecto. Gracias. Gracias a ti. Gracias.